Bien, vamos a empezar a pensar en las estructuras de datos que necesitamos para realizar esta aplicación de las 3 en raya. En primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo con cuál va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar a lo largo del desarrollo de esta aplicación en Camel. Vamos a llamar tablero a una lista. En Camel la estructura de datos más importante es la lista, que nos permite representar estructuras más complejas. En nuestro caso es un tablero de 3×3. Vamos a representarlo mediante una lista con 9 elementos. Esos 9 elementos vamos a utilizar el tipo entero, y los valores que pueden tener va a ser 0, que representará una casilla vacía, 1, que va a representar una casilla ocupada por la ficha del programa, por una de las fichas del programa, o 2, cuando la ficha sea la ficha del usuario. De esta manera tenemos controlado el contenido del tablero perfectamente. Llamaremos jugador al interviniente en el juego, que puede ser el programa. Vamos a utilizar el número 1 como identificación, el entero 1, o el usuario, que es el otro jugador, y que lo identificaremos mediante el valor 2. Una jugada es cuando uno de los jugadores coloca una nueva ficha, es decir, se modifica el tablero con una nueva ficha añadida. A eso es a lo que llamamos jugada, mientras que partida va a ser el conjunto de jugadas que comienza con el tablero vacío y termina cuando se haya completado todo el tablero, en el caso de un empate, o bien cuando cuando alguna de los dos jugadores haya conseguido colocar sus 3 fichas en línea. En ese caso termina la partida con la victoria del jugador que lo haya conseguido. El juego es el desarrollo de una sucesión de partidas. Ya hemos visto en el enunciado que no hay una condición de finalización del juego. El juego se inicia y continúa hasta que la aplicación se corte. Bien, los puntos que hay que llevar en cuenta son los que se van acumulando tras jugar cada una de esas partidas. Cada jugador ya hemos visto que tiene que sumar 3 puntos cuando gana o 1 si empata. Llamamos turno al jugador que le toca poner ficha. Puede ser el jugador 1 o el jugador 2. Por lo tanto, con todos estos elementos que tenemos para controlar nuestra aplicación, el estado completo en un momento determinado del juego lo tendremos o lo podremos representar mediante una tupla de 4 elementos que van a ser los siguientes. El orden podría ser cualquiera, pero van a ser turno, es decir, a qué jugador le toca jugar en cada momento, puntos conseguidos por el programa, puntos conseguidos por el usuario, y la lista, el tablero con las 9 casillas para seguir jugando. Bien, con esto vamos a empezar a ver qué funciones. Primero vamos a hacer una cosa. Vamos a definir unos tableros de prueba de manera que nos permitan comprobar el buen funcionamiento de nuestras funciones. Los tableros van a ser estos que vemos aquí. La variable t sub 0 va a representar un tablero vacío. Todas sus casillas tienen valores 0. El tablero t sub 1 representa un tablero con una de las partidas terminadas, porque hay 3 en raya. 3 en raya, que en este caso los habría conseguido el programa. En la columna 1 tenemos un 1, otro 1 y otro 1. Por lo tanto, el programa habría ganado y la partida en curso se completaría aquí. Aquí vemos otro caso en el cual tenemos el jugador número 2 tiene una casilla, el jugador número 2 tiene en la fila 2 las 3 en raya, ¿de acuerdo? Esta es la fila 1, los 3 primeros elementos. En la fila 2 el usuario ha conseguido
las 3 en raya. En el tablero T3 vemos una casuística con 3 en raya del programa en diagonal. La posición 1,1, la posición 2,2 y la posición 3,3 corresponden a fichas del programa, por lo tanto acabaría de ganar la partida porque habría conseguido esas 3 en raya. T4 es un tablero en el que no hay ninguna casilla vacía, pero tampoco hay 3 en raya, por lo tanto sería una situación de empate. Y aquí tenemos dos tableros en los que la partida no ha terminado todavía. En este caso el programa tiene la posibilidad de poner las 3 en raya, tiene la posición 1,1, en la posición 2,2 y en la posición 3,3 está vacía. Por lo tanto, si le toca jugar al programa, podría conseguir las 3 en raya. Es una de las cosas que tendremos que probar con nuestras funciones que apliquen reglas de estrategia. En este caso tenemos también la otra estrategia de la que se hablaba en el enunciado. El usuario tiene la opción de hacer 3 en raya. En este caso tenemos un 2 en la columna 3, aquí, perdón, en la fila 3. En la fila 3 tenemos que el usuario podría conseguir las 3 en raya si coloca su ficha en la posición 3, fila 3, columna 2. Por lo tanto, si le toca al programa jugar con esta situación, tendría la regla de estrategia que se aplique, tendría que devolverle que es esta la posición donde habría que poner la ficha. Bien, con estos tableros vamos a empezar a definir funciones auxiliares. La primera de ellas es la que nos permite conocer cuál es el contenido de una casilla concreta. La función elem le pasamos un entero indicándole la posición de una ficha y el índice que ocupa la ficha dentro de la lista y la lista, en nuestro caso el tablero, y nos va a devolver el elemento entero que contiene el tablero en esa posición, en ese índice. Es una función clásica de recursión sobre listas. Vamos a ir recorriendo la lista utilizando este patrón, el patrón de elemento seguido del resto de la lista. Si lo que estamos buscando es el primer elemento de la lista, entonces es X y ya hemos terminado, ya damos el resultado. Si no, entonces tendríamos que buscar el elemento n-1 del resto de la lista, es decir, eliminamos el elemento primero y continuamos ejecutando la misma función recursivamente sobre el resto de la lista, pero buscando ahora el elemento n-1. En el caso de que haciendo este proceso recursivo llegásemos a la lista vacía, querría decir que no hemos encontrado nuestro elemento, probablemente porque n sería mayor que la longitud de la lista. Por lo tanto, si la lista se ha quedado vacía y todavía no hemos llegado al valor 1, quiere decir que nos hemos excedido en el valor de ese índice. Podemos comprobar cuál es el comportamiento de esta función de una manera sencilla. Hacemos la aplicación de la función elem y buscamos, pues por ejemplo en el tablero 2, pues la posición 4, elem 4 t2, pues nos va a devolver un 2, correcto, que es este valor. Si buscamos el elemento 5 de t1, pues nos devuelve T1, aquí lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, es también un 2. Bien, otra función auxiliar nos va a servir para hacer la correspondencia entre los valores internos de la lista, que hemos dicho que es una lista de enteros, con 0 para las casillas vacías, 1 para las casillas ocupadas por la ficha del programa y 2 para la ficha del usuario. Vamos a escribir una función
que nos permita saber cuál sería la letra que corresponde a la posición n de ese tablero. Es una función, no es recursiva, puesto que se basa en la función elem. Buscamos el elemento que hay en esa posición y si es un 1, entonces la letra que corresponde es una P. Si es un 2, entonces la letra que corresponde es una U. Y si es un 0, que es el caso restante, entonces la letra que corresponde es la del espacio en blanco. Vamos a ver cómo se podría aplicar esta función. Ahora la letra en la posición 4 de T1 pues sería la del usuario, perdón, la del programa. El T1 tenemos aquí T1, 1, 2, 3, 4 es un 1, por lo tanto esta es la letra correspondiente. En el caso, por ejemplo, de T sub 6, pues aquí lo vemos, T sub 6, la posición 4, 1, 2, 3, 4 es un 2. La posición 2, que sería el otro caso, sería el espacio en blanco. Bien. Otra función que necesitaremos a lo largo del desarrollo de nuestra aplicación es una función que nos permita saber si una casilla está libre. Precisamente cuando el programa tenga que jugar, pues tiene que ver si la casilla está libre. Cuando el usuario le toque jugar, la aplicación tiene que comprobar que efectivamente puede poner la ficha donde él quiere, que no se esté equivocando. Por lo tanto, esta función nos va a decir si una casilla está libre o no. Por ejemplo, si preguntamos si está libre la casilla 4 de T sub 1, nos dirá que no, pero la casilla 4 de T sub 6 que hemos visto antes, no, perdón, la casilla 2 de T sub 6 nos tiene que decir que sí está libre. Efectivamente, este es el resultado. Bien, con estas funciones auxiliares vamos a intentar representar el tablero para que en cada jugada vaya mostrándose al usuario cómo va evolucionando la partida. En primer lugar, podríamos hacer una función que nos representara las 9 casillas, porque realmente son pocas, podríamos integrarlas en una única función. Pero para darle un poco más de generalidad, pensando en problemas en los que los tableros puedan tener 10×10 o 12×12 elementos, en los cuales ya hacer una función para representar cada uno de los 100 elementos sería un poco exhaustivo. Vamos a utilizar primero una función que nos permita escribir o pintar en la pantalla cada una de las filas. Mostrar fila va a ser una función que toma como argumentos el número de la fila que queremos representar y la lista tablero. Para eso lo que necesitamos, puesto que las filas en nuestro caso son las posiciones 1, 2, 3, la primera fila, 4, 5, 6 es la segunda y 7, 8, 9 la tercera. Es siempre ir sumando 1, 2 y 3 a un valor base, que es el número de casillas que tenemos por delante antes de empezar a pintar nuestra fila. Es decir, ese es el número de elementos en la lista que hay delante de la fila n. Por lo tanto, sería, en el caso de la fila 1 serían 0 elementos, en el caso de la fila 2 serían 3 elementos y en el caso de la fila 3 serían 6 elementos. Por lo tanto, el valor de S lo podemos obtener con la expresión 3 multiplicado por el número de la fila en la que queremos representar menos 1. Con esta variable podemos construir ya nuestra función, que va a ser una función sin resultado, una unit, porque lo que hacemos es simplemente imprimir cosas sin devolver un resultado explícito. Imprimimos el valor de la fila, imprimimos una raya vertical, imprimimos la letra que corresponde al primer elemento de la fila, otra raya vertical, con espacios en blanco, el segundo elemento, el tercer elemento, saltamos a la línea siguiente y ponemos los caracteres de separación entre filas.
volvemos a saltar para poder representar nuevas filas. Vamos a ver una aplicación de esta función. Vemos aquí, toma el número de la fila, la lista con el tablero y devuelve una unit, no devuelve un resultado explícito. Mostrar fila. Vamos a ver, por ejemplo, la fila 1 del tablero T1. Pues la fila 1 del tablero T1 sería esta. En la fila, aquí está el número de la fila, y en el tablero 1 hay una posición, hay una ficha del programa, otra ficha del usuario y un espacio en blanco. Bueno, si recordamos, T1 es esta lista, por lo tanto la fila 1 es la ficha del programa, la ficha del usuario y el espacio en blanco. Bien, ya tenemos la función para escribir una fila. Vamos a ver ahora cómo escribimos o cómo pintamos el tablero completo. El tablero completo, ya no necesitamos más parámetros que la propia lista que representa el tablero. Empezamos escribiendo la cabecera. La cabecera no es más que los números de las columnas y el separador primero de la primera fila. Y luego ya simplemente saltamos a la línea siguiente y pintamos la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Y de esa forma ya hemos terminado. Vamos a ver un ejemplo. Mostrar tablero. T1, por ejemplo. Este sería el tablero 1. Recordemos que el tablero 1, que lo teníamos por aquí, bueno, se ha estropeado un poquito, a ver si lo vemos aquí. T1 es esta lista. En la primera fila tenemos programa, usuario, espacio en blanco. En la segunda, programa, usuario, espacio en blanco. Y en la tercera, programa, espacio en blanco, espacio en blanco. ¿De acuerdo? Si queremos mostrar tablero, el T6, por ejemplo, vemos aquí el T6, donde, si recordáis, el usuario tenía la posibilidad de completar las 3 en raya utilizando esta casilla vacía. Bien, con esto terminamos la primera parte de la aplicación, que es tener una función que la vamos a estar utilizando continuamente después de cada jugada para ir mostrando la evolución del tablero. En los próximos videotutoriales continuaremos viendo el desarrollo.